Vamos a hablar sobre un tema y sobre alguien que no necesita introducción. Un tema que me han pedido bastante y llegó el momento de reportar qué está pasando. Y se trata sobre Nayib Bukele y El Salvador, que está siendo fuertemente criticado desde los Estados Unidos por algunos grupos y por muchos periódicos reconocidos. ¿Por qué? Lo reportaremos aquí. También, como parte de las últimas noticias, reportaremos qué está pasando con el perdón de préstamo estudiantil, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, donde los jueces tienen que tomar una decisión sobre si dejarlo pasar o no. Está bloqueado por el momento. Vamos a empezar directamente y bienvenidos al Rey Studios. En la primera parte, vamos con Nayib Bukele, el cual ha transformado El Salvador en todos sus sectores económicos, de seguridad nacional y de turismo también, entre otros. Todos sabemos la guerra que existe en contra de las gangas y los arrestos masivos que se han hecho y la gran cárcel que se construyó, que se le llama el confinamiento del terrorismo. Y cómo todo esto puede ser un modelo para muchos países, especialmente en Latinoamérica, para terminar con la delincuencia y las muertes. Pero quizás tú crees que el mundo entero lo ve así y lo ve bien. No, él está siendo muy criticado por muchos sectores, especialmente el sector de los derechos humanos, el cual el mismo Bukele ha dicho: ¿por qué los derechos humanos solo se enfocan en respetar los derechos humanos de los delincuentes, de los asesinos? Y no se enfocan en resaltar los inocentes, los civiles que han muerto por culpa de las guerras de las gangas y de estos delincuentes. Los derechos humanos no hablan de esto. Solo de los delincuentes han hablado, ha dicho Nayib Bukele. Él ha recalcado que de alguna forma el país tiene que cambiar, porque la definición de locura o insanity es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, desde aquí, desde los Estados Unidos, muchos sectores están criticando fuertemente, especialmente noticieros grandes como el Washington Post, entre otros. Hay muchos periódicos, pero el Washington Post es uno de los más destacados y por eso lo reportaremos aquí, porque ellos se han enfocado en reportar todo lo negativo, casi nada positivo de todo esto. ¿Cómo qué? Positivo, como que cuando yo fui a San Francisco, en California, la taxista que hacía Uber de El Salvador me dice: estoy feliz porque puedo volver, porque no podía ir a mi país por persecución real, que está en los Estados Unidos con asilo político real, huyéndole a la muerte, y ya puede ir a su país. Eso es algo positivo, eso es algo que se debe de reportar, pero casi no se reporta. Entonces, muchos encabezados de periódicos como el Washington Post tienen este artículo de opinión que dice: la prisión masiva de El Salvador muestra el estado policial de Bukele. Otro encabezado dice: Bukele le declara la guerra a sí mismo, o sea, al mismo El Salvador. Otro: Bukele es fascista. El fascismo se caracteriza por ser un régimen de dictadura. Quieren decir que Bukele tiene un régimen dictatorial en El Salvador por arreglar todo esto. Entonces, este mismo artículo de opinión del Washington Post, después de críticas que recibió, le cambiaron el título. Ahora dice: la escala de la nueva cárcel de El Salvador es difícil de comprender. Hay cosas que quizás sean difíciles de comprender, pero no que hay seguridad nacional. Eso no es nada difícil de comprender. Y para entender todo esto, antes de analizar este artículo, que lo vamos a analizar lo que dice, por mucho tiempo El Salvador tuvo dos partidos prevalecientes desde los 90. Casi nadie le ganaba a esos partidos hasta que vino Bukele. Después de ser alcalde de San Salvador, se tiró a la presidencia de su país como conservador de derecha y ganó con un muy buen porcentaje, prometiéndole a la gente y a su pueblo que iba a cambiar las cosas. Cambiar los políticos corruptos que hacían tratos con las gangas, también parar las muertes y que las personas tuvieran calidad de vida. Porque en cierto punto, El Salvador se convirtió en el país más peligroso del mundo, el cual mataban una persona, tenían un homicidio cada una hora. Y esto se solucionó. Por ejemplo, en el 2015 mataron 6.656 personas. Y en el 2022, 495 personas. Esperamos que en el 2023 sea menos. Lamentablemente, en todo el planeta hay homicidios y matan personas. Es algo que el humano no ha podido superar. Pero de ciertos digo que han bajado las cifras. Se debe de celebrar esto. Pero parece que por otro lado hay un sector o muchos que quieren implantar una agenda de caos, de muertes, de problemas, de cambios en la sociedad, que la sociedad se está revelando. Entonces vamos con este artículo del Washington Post, que es uno de los más destacados. Miren este reporte para entender los ataques. Al menos 60.000 salvadoreños han sido encarcelados como resultado de la represión, incluidos cientos de menores, a menudo en lo que un informe conjunto reciente de Human Rights Watch y Cristóbal llama redadas indiscriminadas
El informe pinta un retrato escalofriante de las autoridades enloquecidas, arrestando salvadoreños sin conexión aparentes con la actividad abusiva de las pandillas, a veces actuando simplemente por apariencia o antecedentes sociales. Hasta noviembre, 90 detenidos habían muerto bajo custodia según cifras del propio gobierno. Entonces aquí este reporte, y hay mucho más. Esto es solo una parte. Ellos quieren decir que los encarcelados, angelitos, sufrían represión, que habían menores arrestados, pero si un menor es delincuente, hay que arrestarlo, hay que reformarlo, hay que cambiarlo. No se pueden dejar en las calles hasta que ese menor pueda cambiar y reintegrarse a la sociedad. Porque lamentablemente si un menor solo conoce la violencia y causar la muerte, debe de reformarse. Y si no se reforma, lamentablemente debe de permanecer en prisión. ¿Por qué? Por la seguridad nacional, porque un país no puede avanzar sin seguridad nacional. También dicen aquí en este artículo, las autoridades de El Salvador están enloquecidas por actuar y arrestar a estas personas y estas gangas que son peligrosas. ¿Tú crees que se les va con paños tibios y con muñecos y peluches a estas personas? No, es con mano dura, es fuerte, porque cuando tú tienes un país que está matando a una persona por hora, ¿cómo tú respondes? Por favor, dejen de matar a una persona por hora, ¿no? Es con la fuerza. Yo creo que este escuadrón deben de enviarlo a Haití también, porque Haití se ha convertido en un estado de ganga, donde cometen muchas atrocidades, lamentablemente. Entonces, incluso, el artículo de todo lo que habla tiene que dársela un poco, porque dice, las personas ahora pueden gozar con un poco más de seguridad. Y dicen, Bukele es extremadamente popular. Han hecho muchas protestas en contra de Bukele en El Salvador, pero no han prosperado. No han llegado a ningún lado. Y a pesar de que le dan este poquito aquí desde los Estados Unidos, no todos, pero el sector de noticias más grande, el de este lado, el del lado del corazón. Entonces dicen, pero no hay evidencias de que esto va a funcionar a largo plazo. Entonces parece que quieren que fracase, que vuelva la delincuencia, las muertes y el sufrimiento. Parece que es lo que quieren, pero no creo que puedan parar esto, porque creo que muchos países, especialmente de Latinoamérica, están mirando esto muy de cerca para tomar notas y tratar de solucionar la situación interna de los países. Se debe de mirarlo todo y escudriñarlo todo y retener lo bueno. Si es bueno, se debe de implementar en otros países. Especialmente parar con la corrupción y la violencia. Los que critican a Bukele aquí por esta labor se parece al sector que busca la demolición controlada de los Estados Unidos, el cual debo de hacer un video para hablar. Hice una introducción hace un tiempo y es cuando quieren destruir un país desde adentro como Roma. Quizás otro país no pueda destruir a los Estados Unidos. Quizás China no pueda. Quizás Rusia no pueda. Quizás Kim Jong-un no pueda. Quizás lo quieran destruir desde adentro. Demolición controlada. ¿Cómo se cayeron las torres? Mi gente del Rey Studios, ¿qué opinas tú sobre todo esto aquí? Estos ataques que él está recibiendo, Bukele, ¿por qué? ¿Por qué? Con todo esto, mi gente del Rey Studios, vamos a pasar a cuestiones internas de los Estados Unidos, el perdón de préstamos estudiantiles, que llegó a la Suprema Corte de Justicia, tema que hemos reportado aquí en el Rey Studios bastante, 2021-2022, desde que se estaba hablando, desde que se lo pidieron a Joe Biden, desde que él lo prometió, se aprobó supuestamente él, pero está bloqueado. ¿Qué está pasando? Recuerden que cuando se anunció este perdón estudiantil era un perdón de $10,000 para los individuos que ganaban menos de $125,000 al año y las parejas que ganaban menos de $250,000 al año. También habían $10,000 adicionales en perdón para los que tenían beca Pell, que para muchas personas sería un perdón de $20,000. Muchas personas ya estaban contando con este dinero porque aplicaron, fueron aprobados, pero ¿fueron aprobados por quién? Por el aire, por la nada. Porque Joe Biden hizo esto, pero muchos estados demandaron y dijeron que Joe Biden no tenía la autoridad de hacer esto sin el Congreso. Llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia tiene una opinión que este martes llegó y estaban analizando los jueces. Y la opinión de la mayoría de los jueces es que quizás Joe Biden no tenga la autoridad de hacer esto. Entonces el juego está un poco trancado aquí, mi gente del Rey Studios. Los jueces dieron sus opiniones hoy. Muchos dijeron que tal vez no sea justo. Y yo sé que muchas personas quizás me están viendo esperando ese dinero porque ya aplicaron, pero este es el reporte de lo que está pasando y lo que puede decir la Suprema Corte de Justicia. Muchos dijeron, se preguntaron si es justo perdonarles
las deudas a personas que no pagaron sus deudas? ¿Y qué tal las personas que se sacrificaron y sí pagaron sus deudas? ¿Y qué tal las personas que no fueron a las universidades para no tener esa deuda y que gasten dinero del país, que son $500 billones, alrededor de $500 billones para hacer todo esto? Los jueces, algunos dijeron que no es justo. El que tiene su deuda cree que es justo. El que no la tiene cree que no es justo. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios, mi gente del Ray Studios. Entonces también este martes hubo protestas frente a la Suprema Corte de Justicia. Muchas protestas y fuertes por mucho tiempo. Pero esas protestas para la Suprema Corte de Justicia quizás no vayan muy lejos porque la Suprema Corte es quien toma la decisión. Miren qué pasa. En los Estados Unidos hay 9 jueces y al momento de este video hay 6 jueces. Aunque los jueces no tienen partido, no están supuestos a ser ni demócratas ni republicanos, los jueces están ahí para interpretar la Constitución. La Constitución, ¿qué es? La suprema ley de la tierra. Yo estoy de acuerdo con la Constitución y todo. ¿Saben que Alexander Hamilton se mató para escribir esos papeles federales que eran la base de la Constitución? Y cuando no lo querían ayudar a hacerlo, eso es muy complicado, no se puede hacer, eso traerá muchos problemas. Y Hamilton dijo, precisamente por eso hay que hacer una constitución, porque si no vamos a hacer chivos sin ley en este país. El que no sabe y se quiere buscar la historia de Alexander Hamilton, un inmigrante que construyó este país, búsquela. It's really good. Son 9 jueces. No tienen partido, pero tienen ideales. Hay jueces conservadores y hay jueces liberales. Ya eso es como tener un partido, aunque no tienen partido. Porque los jueces conservadores los ponen los republicanos conservadores. Y esos jueces interpretan la suprema ley de la tierra, que es la Constitución, pero con sus ideales, porque son humanos. Y los jueces liberales son puestos por los demócratas. Y es como si fueran demócratas, porque deciden más liberalmente. Siempre hay una batalla por esto, pero por eso Mitch McConnell, señores, Mitch, él es el político más exitoso del país, de la historia. Y tú dirás, pero ¿how? ¿Por qué? Yo nunca he votado por Mitch. Mitch es de Kentucky. Solamente los de Kentucky votan por Mitch. Pero él es que más años tiene sirviendo en el Congreso sin perder, invicto. Ese es Mitch, líder minoritario del Senado republicano. En el 2024 quizás esto cambie. Vamos a ver qué pasa, dependiendo quién gane las elecciones. Pero entonces él dice, no importa quién gane unas elecciones y nada. A Mitch lo que le importa es quién está en la Suprema Corte de Justicia. Porque la Suprema Corte de Justicia es que tiene la última palabra. La Suprema Corte de Justicia, cuando el país hacen una ley, dicen algo, Joe Biden dice algo y no se ponen de acuerdo y demandan, y es algo que no lo hizo el Congreso, va a la Suprema Corte de Justicia. Aunque lo haya hecho el Congreso, si la Suprema Corte de Justicia decide esto es así, esto sí, esto no, eso es lo que va a pasar. Y ahí está el perdón de préstamos estudiantiles en la Suprema Corte de Justicia, donde cada juez dio su opinión. Y como la mayoría de estos jueces son conservadores, su opinión es que quizás no va a prevalecer el perdón de préstamos estudiantiles, pero es una noticia en desarrollo, la cual estaremos reportando aquí en el Ray Studios, a lo mejor de nuestras habilidades. Algo que no dije en el video, dije toda la información, pero no dije que recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. La Suprema Corte de Justicia aprueba ese botón de me gusta, que es la única herramienta que tenemos aquí para poder seguir reportando las últimas noticias. De lo contrario, verán un artículo en el Washington Post diciendo el fascista del Ray Studios en el estado policial de su canal. Pero aquí somos los de la NASA y hoy somos los de la Suprema. Un placer estar aquí con todos ustedes. Yo de verde al día de hoy. Pues yo nunca usaba verde, pero este verde como que me gusta. It's fine. I can deal with that. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Nosotros somos la Suprema y el Ray Studios.